No tengo ni idea por qué dicen eso, o bien tengo la idea que los partidos tradicionales, cuando llegan a algún tipo de acuerdo que de alguna manera puede favorecer al partido que está gobernando, probablemente hacen ese tipo de acuerdos oscuros. Esto es absolutamente falso en el caso de UPyD. UPyD se presenta como un partido instrumental. Todos los partidos deberíamos ser instrumentales, es decir, estar al servicio del ciudadano, no mirar a sí mismos, a lo que puede dar rédito electoral, sí o no, es decir, a la demoscopia. Entonces, con esa conciencia de que somos un partido al servicio de los ciudadanos, pensamos de antemano que es mejor que un ayuntamiento esté bien gestionado y esté gestionado con un presupuesto. Esto no significa que aprobemos cualquier cosa. De hecho, el año pasado no se dio el voto favorable y hubo una prórroga, pero sí que se tenga una actitud de flexibilidad hasta donde se pueda llegar para que salga adelante un presupuesto lo mejor posible. Cuando se va a decir un no, se dicen muchas cosas imposibles, que hay que aumentar muchísimo el gasto en servicios sociales, que el empleo no está favorecido, etcétera. Pero tenemos que partir de una posición realista, porque realista es la gente. Y ser realista significa que los ingresos que tenemos son los que son y que el equilibrio presupuestario no permite pedir cosas imposibles. El empleo depende de muchas cosas. Lo vemos en las últimas cifras que se han dado cuando ha bajado un poquito en diciembre las cifras de desempleo, que toda la zona sur, por ejemplo, todo nuestro entorno, sigue la misma tendencia. ¿Qué significa esto? Que Getafe no es una burbuja aislada, que no es el ayuntamiento el que determina los movimientos de la economía. Entonces, lo que un ayuntamiento puede hacer en el empleo, lo primero es gestionar bien para no pedir demasiados impuestos, para pagar a los proveedores. Si hay esas políticas activas de empleo que estén bien gestionadas, UPyD cuestiona a las agencias de empleo porque han jugado un papel malo. Han derrochado muchos recursos, se ha dado a sindicatos y organizaciones empresariales mucho dinero y eso no se ha traducido en que se hayan mejorado las cifras. Entonces, hablar del empleo pues es bastante demagógico porque la gente enseguida capta ese mensaje: el ayuntamiento no soluciona el empleo y usted está dando el visto bueno al presupuesto. Aquí no se dan situaciones, no se han dado situaciones disparatadas en sueldos tanto de políticos como de directores generales. Ni siquiera se ha creado esa figura porque no se ha desarrollado la ley de grandes ciudades hasta sus últimos extremos, porque esa ley, una vez aplicada, es muy cara de soportar. Tampoco hay privilegios desde el punto de vista de coches oficiales o de este tipo. Todavía se puede recortar, todavía hay un margen para recortar. De hecho, en las enmiendas que ha presentado UPyD a los presupuestos, una de ellas es rebajar aún más la factura de publicidad, de gastos de representación y protocolo, porque creo que aún hay margen, el ayuntamiento se anuncia demasiado. Pues hemos empezado a incidir en los sueldos de los concejales y de hecho ya los tenemos rebajados, la oposición, y podemos seguir valorando, aunque ahí tanto PSOE como Izquierda Unida son muy reacios. El PP, bueno, porque no le ha tocado en esta ocasión, posiblemente si le hubiese tocado también habría puesto sus prevenciones. También tenemos que valorar si, dada la situación que hay de pobreza, digamos, de que hemos vivido unos años de un bienestar ficticio y que ahora mismo la gente está descendiendo su nivel de vida, si no convendría también revisar los salarios. Mire, en un principio se estaba llevando a cabo la negociación de presupuestos, iba por buen cauce porque había receptividad por parte del gobierno municipal a aceptar los planteamientos de UPyD. Se estaba en la idea de dar un voto favorable, aun sabiendo que no es el presupuesto ideal, cuando en el último momento surge este problema. Claro, aquí se plantea la disyuntiva dura de, por el hecho de que el gobierno municipal le acepte esta enmienda al concejal no adscrito, el dar un voto contrario y ya tirar por tierra todo el trabajo previo, abocarnos a que no hubiera presupuesto y o bien pasar a una abstención, digamos, para manifestar nuestra oposición a esa enmienda concreta
y permitir que hubiera presupuestos. Entiendo que la postura más responsable era el permitir que hubiera presupuestos. Ha tragado el gobierno municipal, que no sé si es que no tenía otra opción, pero no ha tragado UPyD. UPyD se le han aceptado sus enmiendas y obviamente a un concejal al que se le ha pedido el acta porque se ha presentado bajo las siglas de nuestro partido, ha traicionado la confianza, ha sido desleal con el tema de la cuota, que para UPyD es una cuestión importante, pero se le ha expulsado y se le ha pedido el acta. Obviamente se ha rechazado en pleno que tuviera sueldo cuando se ha votado eso concretamente, pues de alguna manera ha habido transacción, vamos, quiero decir, se ha transigido con eso, pues se puede entender así, pero no es esa la intención de UPyD. La intención de UPyD, al dar esa abstención que ha permitido la aprobación, es que hubiera presupuesto en Getafe, porque entendemos que los beneficios para los ciudadanos, que es para los que estamos, eran superiores a ese hecho tan lamentable. Sí. Está reflejada en los presupuestos en una partida y precisamente se ha hecho una pregunta a la Comisión de Hacienda de hoy en el sentido de que cuándo iba a salir la convocatoria para que las personas que estuviesen en la situación de desempleo, todos los miembros de la unidad familiar, pudiesen optar a ella. Y ya está contestada, es decir, que la convocatoria ya está en marcha. Luego iremos viendo a lo largo del ejercicio si es cierto que con los 50.000 es suficiente, porque se podría plantear, si resulta muy insuficiente, que haya que recurrir a una modificación presupuestaria. Hay subvenciones que se vienen dando por rutina. También es cierto que este gobierno municipal, el gobierno del PP, cuando quería llegar a acuerdos con UPyD, nos hacía ver la similitud que había entre nuestros programas en el asunto de las subvenciones, porque en UPyD entendíamos que el anterior gobierno había tenido una sociedad hipersubvencionada. Ahí sí que había habido un derroche claro y además muy clientelar, asociaciones muy ligadas al partido o a los partidos gobernantes, y aquí hubo un descenso en las subvenciones que compartimos, sin perjuicio de que haya que analizar situaciones en las que haya que subir, por ejemplo, determinadas asociaciones de salud. Que también estamos viendo en los últimos tiempos que hay subvenciones que se vienen dando tal vez sin un análisis correcto. Por ejemplo, las del comercio y la hostelería. Le hemos pedido hace varios meses al gobierno municipal que nos facilite un análisis de cuál es la incidencia de esas subvenciones en la economía real. Bueno, AGE es la asociación beneficiaria, principal beneficiaria, aunque también hay otras asociaciones de empresarios beneficiarias, es la principal beneficiaria de este tipo de subvenciones. Yo aprecio que en las que se dan hay algunas que me parece que están infladas, por ejemplo estas de la ruta de la tapa o del cóctel. Entiendo que no sería necesario, sin perjuicio de que el ayuntamiento dé publicidad a este tipo de iniciativas que pueden ayudar a relanzar un poquito la hostelería o el comercio. Quizá esas cantidades son excesivas y precisamente AGE es la mayor beneficiaria. Pero hay que revisar, es decir, yo no tengo ninguna filia ni fobia ni hacia AGE, ni hacia COEC, ni hacia nada. Hay que un convenio con Iberdrola, el convenio 2007-2011, dentro del cual entraba el traslado de determinadas subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión, que están dentro del casco urbano en zonas que son delicadas. Hay una incluso junto a un instituto de enseñanza secundaria, el SATAFI, y los profesores y padres de alumnos están diciendo que la incidencia del cáncer entre personas jóvenes es muy alta. El ayuntamiento, para que Iberdrola empiece las gestiones para el traslado de la subestación esta del SATAFI, por ejemplo, necesita que se le pague una deuda histórica que tiene con Iberdrola. Entonces, estaría el pago de esa deuda para empezar a hablar del traslado de la subestación y además luego la aportación que tenga que hacer el ayuntamiento para el traslado. Esto supondría de 4 millones de euros. Yo voy a estar sobre ese tema muy pendiente
para que el posible ahorro que se pueda hacer vaya destinado en primer lugar a eso. Me parece bien que se haya despejado eso para que EADS Airbus Casa pueda desarrollarse. Lo que me parece mal es que se concibiera un desarrollo tan ambicioso como para calificar 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial. La postura de Esperanza Aguirre al abandonar Carpetania y al renunciar a las competencias expropiatorias fue irresponsable, pero también el calificar por parte de la comunidad y el ayuntamiento 3 millones de metros cuando todo el mundo sabe, con unos mínimos conocimientos de economía, que la economía es cíclica, que no íbamos a crecer indefinidamente y que el desarrollo industrial pues llega a un momento en que ya cuando se empieza a hablar de Carpetania ya se barruntaban nubarrones sobre la economía, porque ahora sí se desarrolla y ya no podemos renunciar, es que los propios tribunales no permiten dar marcha atrás porque hay unos derechos adquiridos. Hay unas personas con unas expectativas, se les ha calificado suelo cuando tenían un suelo rústico y se les ha calificado de industrial, están pagando un IBI correspondiente a esa calificación de industrial y el tribunal ha dicho que no se puede renunciar y hay que seguir adelante. Si me pongo a pensar mal, puedo pensar que había gente a la que le interesaba que se calificara ese suelo. Claro que al mismo tiempo un político con 2 dedos de frente tiene que razonar y decir, pero esta expropiación hay que pagarla. Y en ese momento las valoraciones que había del suelo eran muy altas y hay que pagarla con dinero público porque era un proceso expropiatorio. El Verdegueral es la ampliación del PAU de Perales y además se planifica tan lejos de la ciudad, pues creo que un poco con los pies también se hizo. UPyD lleva en su programa que esa zona debe ser zona verde. Zona verde quiere decir zona protegida, con lo cual no se puede sectorizar, es decir, programar suelo urbano. ¿Por qué razón? Porque Getafe no necesita crecer. Como tamaño de ciudad, yo creo que ha superado ya el óptimo. Además tenemos una serie de solares vacíos que la crisis ha dejado vacantes durante no sé cuánto tiempo sin edificar, en el Bercial, en Molinos, en Buenavista, en otras zonas de Getafe también, y no es necesario. Creemos que lo mejor para Getafe es hacer ahí un pulmón verde, con lo cual habría que hacer una reversión, una calificación de suelo protegido. Pero aquí chocamos con que el PSOE no está en absoluto interesado en esto. Se ha visto que el PP tampoco está y cuando lo he hablado con ellos y les planteo el programa de UPyD, que creo que es bueno desde el punto de vista de la contaminación, de la excesiva presión urbana que hay en Getafe, me dicen que no sabemos el futuro, si vamos a necesitar crecer, pero crecer no podemos crecer indefinidamente y como acabo de decir, tenemos todavía mucho margen de crecimiento. Si en un momento dado se supera la crisis económica, la demografía también, que es otro factor. Aquí no tenemos una población que más bien envejece, no hay muchos jóvenes en demanda de empleo como para esos miles de viviendas que proyectaba el gobierno Pedro Castro. Yo creo que la experiencia adquirida en el ayuntamiento es un valor adicional. Yo, en principio, me consideraba una persona preparada para poder asumir, aunque no tenía experiencia de política, de práctica en un ayuntamiento, experiencia teórica sí, por mi carrera, eso contaba con ello, pero además hay un bagaje adquirido en estos años, con lo cual entiendo que a la hora de liderar un equipo, ya que entiendo será más numeroso, porque todas las encuestas apuntan a que vamos a crecer, pues sería la persona más indicada y mi intención es presentarme a las primarias. Luego, salvo que por alguna razón esta intención luego se venga abajo, por razón, no sé qué razones pueden ser, pero bueno, nunca podemos afirmar al 100%. En mi partido está previsto que haya primarias porque la hay para todos los niveles, para todos los organismos, ahora mismo acaban de ser las de las europeas. Entonces, para el otoño, calculo, habrá elecciones primarias y en ese momento pues será el de tomar la decisión de presentarme.